Aló, Salud y Belleza, el podcast que explora la salud y la belleza desde la perspectiva de los expertos. Acompaña a Claudia Alcalá y a sus diferentes invitados e invitadas y dile aló a tu salud, dile aló a tu belleza. Aló, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast de salud y belleza. Mi nombre es Claudia Alcalá y el día de hoy les tenemos preparados un episodio muy sorprendente para mí. Vamos a hablar de los hongos y de su aplicación en la medicina actual. Para eso tenemos una súper experta, es la licenciada Laila Muñoz. Ella estudió, es químico, bacteriólogo, parasitólogo, tiene maestría en parasitología agrícola y su doctorado es en tecnología ambiental. Y vamos a hablar como de los microorganismos que están en el suelo y en las plantas. ¿Correcto, Laila? Correcto, claro que sí. Bueno, pues esta mujer que ha estudiado tantísimo, yo quiero saber, antes que nada, ¿cómo es que tu interés te lleva hacia los hongos, Laila? Bueno, pues yo a la hora de decidir estudiar microbiología y más que nada en plantas, me doy cuenta que lo que más afecta a las plantas, las enfermedades que más tenemos en plantas son hongos. Bacterias realmente son pocas. Y los hongos es lo que hace una destrucción casi del 40 o el 50% de lo que hay de fruto en el campo hasta que nos llega hasta nuestra mesa. Entonces, ahorita el problema mayor, pues, en el área de salud alimentaria son los hongos en las frutas y en las verduras. Okay. Y aquí lo problemático también es la inocuidad alimentaria. O sea, la persona puede ver una fruta o una verdura con hongo, le quita esa parte y se quiere comer el resto sin saber que algunos de los hongos microscópicos pues producen toxinas y te pueden afectar. Entonces, es una implicación ya también hacia la salud de las personas. Ok. Vamos a ver, ¿qué es un hongo? Un hongo es un microorganismo que nosotros normalmente en el área de biología le llamamos eucariote, o sea, tiene células muy similares a nosotros, nada más que puede ser microscópico o puede ser lo que le decimos macroscópico, grande, los champiñones que vemos vulgarmente, ¿no? Pero una sola célula puede hacer todas las funciones como las que hacemos un cuerpo entero como nosotros. Okay. O sea, es sorprendente porque así como nosotros decimos que nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, ellos también ya es una sola célula. Puede ser una sola célula o muchas células. Entonces tienen muchas funciones y una de las principales que tienen los hongos a nivel el suelo, en las plantas, hasta en nuestro organismo, es producir enzimas. ¿Qué son las enzimas? Son compuestos químicos que te ayudan a degradar compuestos, a hacerlos más simples para que se puedan absorber. Entonces, así como tenemos hongos que nos causan enfermedades, también todos tenemos hongos en los intestinos, que nos ayudan a degradar los alimentos que ingerimos. Ok, ¿dónde se encuentran los hongos? Les llamamos ubicuos, están en todos lados. Ok. Les digo que hasta la persona más limpia tiene hongos en la piel, Okay. Sobre todo levaduras. O sea, las levaduras que tenemos todos en la piel no son malas, o sea, nos ayudan a protegernos. Claro que si hay un proceso de no baño, falta de higiene en general, o que la persona sufra de alguna otra enfermedad, esos hongos que antes eran protectores se convierten en patógenos para nosotros. Por eso a veces les digo a mis alumnos la frase esa que nos dicen, ay, al perro más flaco se le suben las pulgas. Efectivamente, o sea, entre más esté debilitado un humano, lo que tenemos de protección, hongos o bacterias, se vuelven contra nosotros. Ah, ok. No es que desaparezcan cuando estamos débiles, es que nos atacan, por decirlo de alguna manera. Aprovechan que nuestro sistema inmunológico está debilitado, a veces hasta cuando estamos muy estresados. Empezamos con ronchitas en el cuello, en la cara, en las manos. Ando bien estresado, todavía aparte me sale esto. Es parte de... O sea, el cuerpo está debilitado, no está al 100 tu sistema inmunológico porque el estrés va de la mano. O sea, estás estresado, liberas cortisol, que es una hormona propia de cada cuerpo, y con el cortisol se inflama la piel, se inflaman órganos internos y entonces ya no funcionan como deberían de funcionar normalmente. Entonces, ese estrés genera que tengas muchas enfermedades. Entonces, de momento puedes tener de la piel, puedes tener gastritis, puedes tener muchas otras. A veces hasta dices, se me está cayendo mucho el cabello. Es parte del estrés, el cortisol no está permitiendo que el cabello crezca como debe de ser, o que se mantenga en su lugar, pues. Ok, entonces
hay hongos en absolutamente todos lados. Aquí hay hongos en este lugar. En el aire. En el aire hay hongos. ¿Qué condiciones se necesita para que crezcan? O sea, ¿cada hongo es diferente? Los hongos son muy versátiles a diferencia de las bacterias. Los hongos pueden crecer en lugares muy húmedos, Okay. Y en lugares exageradamente secos, ¿sí? Entonces, así hasta como te pueden crecer en el piso, en una madera, en un pan que casi no tiene humedad, te pueden crecer en zonas muy húmedas, que es lo que más les gusta, ¿no? La humedad. Yo recuerdo mucho cuando fue el huracán Katrina en el 2005, toda la zona de Nueva Orleans, aparte de que ya tenía un exceso de humedad, las casas se llenaron de hongos, todas las paredes, los muebles, todo por el exceso de humedad. Y ellos ya no hallaban, mucha gente tuvo que tirar paredes o tirar muebles. O sea, ellos nada más están aprovechando la oportunidad para crecer porque están en todos lados. De hecho, ahorita nosotros que usamos medios de cultivo le decimos unas gelatinas, ¿no? Para que crezcan los hongos. Si aquí yo pusiera una, empezarían a caer ahí las esporas de los hongos. Hay personas que son muy sensibles, siempre están aquí, ¿no? Son muy sensibles y llegan a lugares cerrados y en cuanto empiezan a aspirarlos les da alergia, empiezan con moqueo, carraspera y luego, o ardor de ojos y luego dicen, ay, qué raro, nada más llego al trabajo y me empiezo a sentir mal. Sobre todo cuando trabajas en lugares cerrados, porque los hongos están en todos lados. Ok, cuando la gente escucha hongos, tiene como o yo personalmente, quizá no la gente, tengo esta sensación de que son algo no bueno, o sea, que son algo malo. Bueno, pues ahí sí yo quiero desmitificar a los hongos y no es porque los quiera mucho. El 99.9999% de los hongos son benéficos. Es una proporción muy pequeña los que son patógenos a los animales, a las plantas, a nosotros. Realmente la mayor proporción de ellos son benéficos en cualquier ámbito en el que estén. En el suelo, en las plantas, en nuestra piel, en nuestros intestinos. Son benéficos. ¿Qué diferencia hay entre un hongo y una bacteria? Muchas cosas. Primero, las bacterias, lo que vendría siendo donde está su material genético, que nosotros le decimos núcleo, no tienen un núcleo, tienen su material genético circular, o sea, lo tienen, pues son rudimentarias, son células muy rudimentarias, por decirlo así. Y los hongos son seres ya más especializados. Ok. Los dos son unicelulares, pero las bacterias son mucho más pequeñas y los hongos son más grandes y aparte más especializados. Las bacterias tampoco son malas todas. No, al contrario, muchas de las bacterias que a veces ni siquiera sabemos, yo siempre les pongo los ejemplos de las bacterias que tenemos en los intestinos nosotros. Muchas de ellas, lo que nosotros comemos lo convierten a vitamina B, por ejemplo. Okay. Producen bacteriocinas. Las bacteriocinas son otros metabolitos para matar a otras bacterias patógenas. Entonces, nuestras bacterias intestinales, sin ellas no podríamos vivir. Hay una frase, a mí me gusta mucho, de un gran investigador que vivió casi 100 años, Carl Walls, dijo, a mí me queda muy claro que si quitamos a todos los hombres o la humanidad de la faz de la Tierra, las bacterias van a sufrir un poquito. Pero si quitamos a todas las bacterias o a todos los microorganismos, el hombre, la humanidad se va a acabar en ese instante. Okay. Lo necesitamos siempre, todos los días. Ok, fíjate, ahorita estábamos platicando, Laila tiene una conferencia TED y estábamos hablando sobre el fenómeno de la tierra mojada, porque la gente pensamos como que no, o sea, sobre los hongos no son lo mejor, etcétera, y hoy que la estás desmitificando y limpiando su nombre, me encantaría que le compartieras a la audiencia esta historia de la tierra mojada. Claro que sí, hay bacterias del suelo y hongos del suelo que liberan una sustancia química gaseosa que se llama geosmina, que si vemos su etimología quiere decir olor a tierra. Es en forma de gas y siempre está ahí, pero entre las partículas del suelo. Cuando caen las pequeñas gotas de lluvia o cuando riega uno su jardín, en cuanto cae la gota de agua, revienta esas burbujas de gas y libera el olor a tierra mojada. El efecto se le dice petricor. Ok. Que es el olor a tierra mojada, que cuando empieza a llover dicen, ay, qué rico, ya huele a tierra mojada, pero realmente la sustancia química se llama geosmina y la producen muchas bacterias y muchos hongos del suelo. Entonces se ha visto que cuando uno va al campo y siente así, ay, qué rico, o que llueve, te sientes hasta más tranquila, una emoción. ¿Verdad que sí? Hasta te relajas. Entonces todo eso neurobiólogos lo empezaron a estudiar y se dieron cuenta
que llegaba directamente a tu cerebro y era como en una explosión de endorfina, ¿no? De serotonina, de dopamina. Entonces, sí. Entonces, cuando vas al campo, no nada más es que digas, ay, qué rico me siento porque no hay carros o no hay contaminación. Es ese olor a tierra mojada que quizás no lo percibas tú. A veces dice uno, es que no huele a tierra mojada, porque esperamos que caiga la lluvia, pero ese olor sí lo percibimos, aunque no sepamos que lo estamos oliendo. Aquí válgame, los camellos pueden oler hasta 600 kilómetros el olor a tierra mojada, por eso saben dónde hay un oasis para ir a tomar agua, porque sus células en la nariz están especializadas para el olor de la geosmina. Nosotros sí lo percibimos, pero no estamos conscientes de ello. Entonces vamos al campo y dicen, hasta me siento más a gusto, me siento más feliz, es eso. Entonces ahora le dicen bacterias de la felicidad, las que están en el suelo. Sí, y fíjate, nos estaba contando Laila que mucha gente ya los están usando como en terapias con niños para que como que a través de esto como disfruten y se conecten sus puntos neuronales y puedan fijar su atención y aprender más. Qué padrísimo. Y pues por lo mismo se está utilizando mucho en problemas psiquiátricos y hay neurobiólogos como Lowry, que de la Universidad de Colorado, de Boulder, Colorado, dice que ese olor a tierra mojada y esos microorganismos del suelo, él le dice el nuevo Prozac. Qué riquísimo. La nueva generación del Prozac. Y lo están usando contra psoriasis. Hasta parte de una de esas bacterias la está utilizando la OMS, ya lo autorizó, para que sea un coadyuvante en la terapia contra la tuberculosis. Wow. O sea, algo tan sencillo, algo que vivimos como en la cotidianidad, tiene un impacto. Fíjate a qué nivel la naturaleza es súper sabia. Hasta con que tengas una planta dentro de tu casa y que la riegues, tú ni siquiera sabes que te está haciendo mucho, mucho bien el olerla. Fíjate, ¿no? Es que a mí esa historia me impactó muchísimo. Pero bueno, habíamos platicado un poco, nos ibas a contar como esta teoría del mono drogado. Sí, bueno, pues mucho de lo que empiezo yo mis clases sobre hongos, hablando de la importancia que tienen en el ser humano, no como patógenos, sino en nuestra vida diaria, es cómo los primeros homínidos ven que tenía una parte craneal muy grande, pero el cerebro era muy pequeño. Y aparte utilizaban cosas muy rudimentarias, no desarrollaron ciertas habilidades de caza, de pesca, etcétera. Pero entonces hubo otros que sí. Entonces decían, ¿por qué unos sí y otros no? Estas teorías ya las han ido avalando y las han ido comprobando algunas, ¿no? Algunas partes de esta teoría. Es que los primeros que empezaron a cazar mamuts o alguna presa, principalmente mamuts, seguían las huellas de donde dejaban el excremento el mamut. Entonces sabían que había cerca comida, ¿no? Carne. Y a veces podían caminar días y días y no encontraban al mamut, pero nada más estaba el excremento. Y sobre el excremento hay un hongo que crece que se llama Psilocybe cubensis. Okay. Entonces, al no llegar al mamut, dicen que empezaron a comerse esos hongos. Y esos pues producen varios alcaloides, entre ellos la psilocibina. Ahora ya se sabe que la psilocibina ayuda a las conexiones neuronales y al paso del tiempo dicen que eso permitió que el cerebro de esos homínidos fuera más grande, no nada más grande en cuanto a tamaño, sino en cuanto a sus conexiones y que pudiera razonar mejor. Entonces dicen que el que nosotros tengamos la capacidad de raciocinio viene por haber ingerido la psilocibina del Psilocybe cubensis, y entonces por eso dicen que es la teoría del mono drogado, que es el que permitió que ya tuviéramos una capacidad de pensamiento mejor. Fíjate que me encanta la manera en la que lo cuentas. O sea, es un momento conquistadora, porque de verdad que yo siento que cuando la gente vea este episodio lo va a disfrutar muchísimo, pero como que no nos paramos a ver la importancia que tienen estos hongos en nuestra vida. Sí. O sea, pensamos que eso no tiene nada que ver con nosotros. Para nada. Y sí, siempre pensamos en enfermedades.
el simple hecho de que ya nuestros antepasados, por ejemplo, en el área de Medio Oriente, de Egipto, todas esas partes, pues ya usaban los hongos para fermentar, para hacer cerveza, vino y pan. Ok. De hecho, muchos de los egipcios también sabían que podían causar daño. Fueron los primeros en usar armas biológicas con hongos. Los metían en ánforas junto con sus, los que momificaban y los guardaban en sus cementerios. Para el que quisiera ir a sacar los tesoros, al abrir las ánforas salían los hongos, aspiraban las esporas y se morían. Eso es parte de uno de lo que se dice de la maldición de Tutankamón. Eso fue lo que les pasó a muchos de los que fueron a desenterrar tesoros. Era un arma bacteriológica. Un arma biológica con hongos. Okay. Ellos sabían, fíjate, estamos hablando de 3.500 años antes de Cristo o antes de nuestra era. Ellos ya sabían que había hongos benéficos y hongos patógenos. Ok. Dentro de lo que teníamos como la estructura, nos teníamos como la siguiente tema, el ergotismo. Ah, sí, el ergotismo. Yo la puse porque es parte de la historia. En la época medieval, estamos hablando del año 1100, 1200, hay muchos dibujos donde ponen que los hombres que trabajaban en el campo, sobre todo que cortaban centeno, avena, empezaban a sufrir una enfermedad en las extremidades, tanto en brazos y en piernas, y se les gangrenaban. Entonces los monjes los cuidaban y le decían el fuego de San Antonio, porque sentían que se quemaban. No sabía qué era lo que les pasaban, pero entonces los monjes los cuidaban y ponían hacia afuera de los monasterios. Aquí hay el fuego de San Antonio, porque no sabían lo que era lo que pasaba, entonces creían que era algo contagioso para que la gente no se acercara, y los cuidaban hasta que morían, ¿verdad? Pero lo que ellos cosechaban, las mujeres lo hacían el pan y le daban de comer al ganado. El problema es que en ese tipo de gramíneas crece un hongo que se llama Clavices purpurea. Ese hongo libera un alcaloide que se llama ergotamina. Entonces, no es de que consumas una vez y te cause daño, sino que es acumulativo y se va quedando a nivel del sistema nervioso central. Entonces, el ganado mugía mucho, se pegaba contra las paredes del establo, pero las mujeres que hacían el pan, hacían la cocción del pan, se les iba acumulando a ellas y empezaban a tener alucinaciones. Entonces las quemaban porque creían que eran brujas. O sea, a los hombres los cuidaban y a las mujeres las quemaban. La historia de la vida. De la vida. Entonces, ya para 1692, cuando las brujas de Salem, que es lo que más se está documentado ya más reciente, se dieron cuenta que no nada más eran las mujeres, también era el ganado, los niños. Entonces dijeron, no, ya, entonces no son brujas. Hay algo. Hay algo. Entonces se dieron cuenta que cuando comían pan, bueno, que no utilizaran el centeno, que es oscuro, que no consumían pan oscuro, sino pan blanco, eso se eliminaba. Porque si cosechaban el trigo y si se veía poquito negro, sabían que estaba el hongo y lo desechaban. Bueno, no sabían que era un hongo, sabían que había algo malo. Entonces lo desechaban. Entonces la indicación era consumir nada más puro trigo que estuviera totalmente blanco. Pero estamos hablando que pasaron cientos de años y que muchas mujeres que se dedicaron a darle de comer a su familia y al ganado, las quemaron por brujas. Y realmente era la ergotamina, el alcaloide del hongo. Ahora, gracias a Dios, esa ergotamina ya se utiliza a nivel médico. Se utiliza sobre todo a la hora de que hay partos muy difíciles o hay una hemorragia, a la hora de una cirugía, se aplica porque es vasoconstrictor. Okay. Entonces, por eso a los hombres les daba gangrena en las manos porque eran los que cortaban el trigo. Pero ahora se utiliza médicamente y hay otro que se llama Cafergot, que trae cafeína y ergotamina contra las migrañas. Y es producido por compañías famosas como Bayer, Pfizer, etcétera. Bueno, todas las compañías, no voy a decir más nombres, pero muchos de los compuestos intermediarios, porque este hongo no nada más produce ergotamina, produce muchos, ergocrispina, varios. Y ya se utilizan de manera farmacéutica, sobre todo para evitar hemorragias. Y bueno, el alcaloide, es de donde sale el LSD, el ácido lisérgico. Wow. Fíjate,
recientemente salí de la ciudad y estaba viendo cómo antes pegaban la cantera con una mezcla, pues no había cemento, Ajá. que llevaba mucha cal, y cuando la gente la pisaba mezclada con el huevo y la cal y todo lo que tenían, pues tenían como todas estas lesiones la gente que estaba haciendo estas mezclas con los pies, ¿no? Y seguramente es como un tema exactamente como el de las brujas, ¿no? Es una mezcla que al fin del día no alcanzas a ver todo lo que tiene ahí detrás, y te causa un daño colateral. Y bastante fuerte. Ahora, ya cuando ya se supo qué era lo que sucedía, se evitó mucho, o sea, ya veían el trigo o la gramínea enferma, ya no lo molían para pan. Y para 1950 y tantos, en Francia, un panadero, recibía la harina y se daba cuenta que estaba contaminada, y él siguió haciendo pan. Enfermó todo un pueblo, y mucha gente quedó en psiquiátricos y otros murieron. Pero entonces salieron hasta en la revista Life en portada, porque como el ergotismo en pleno siglo XX, a pesar de que el panadero sabía, se lo dio a la gente sin decirlo. Lo hizo de manera dolosa. Pues porque se lo vendieron el trigo más barato. Así es. Pero bueno, pues ahora ya el hongo se reproduce para beneficio de nosotros, para el área farmacéutica. Y justamente vamos a entrar como a este tema de la farmacéutica. Por ahí nos decías una frase sobre la farmacéutica muy bonita. Ah, sí, para la época medieval, ahí por 1300, había un botánico. Era un naturalista, como les decían antes. Es el típico médico, pues, con hierbas, ¿no? Y su nombre, él era holandés, era Theophrastus Bombastus von Hohenheim, que no sé cómo se pronuncie, pero él se puso de nombre Paracelso. Y él, al darse cuenta que muchas plantas medicinales, si se tomaban en exceso, causaban más daño que el beneficio que se esperaba. Entonces él acuñó la frase que ahora es la base de la farmacéutica, es: nada es veneno, todo es veneno, la dosis es el veneno. Entonces, efectivamente, o sea, nosotros nos damos cuenta que si una persona que supo en Inglaterra, esto fue el año pasado, que supo en Inglaterra que el consumir té verde era muy bueno para la salud, antioxidante, compró cápsulas de té verde y en vez de una diaria se tomaba 2 en la mañana, o sea, exageró. A los cuantos meses tuvo daño hepático y requirió de un trasplante de hígado. Y estamos hablando del año pasado, no estamos hablando del siglo antepasado. O sea, nosotros, si conocemos eso, o sea, que es benéfico, pues no debemos de abusar, aunque sea antioxidante, aunque sea bueno. Es lo mismo que dijo Paracelso. Las plantas medicinales son buenas, pero siempre en la dosis justa que debe de ser. Y ahí viene la complejidad, ¿no? Porque de pronto escuchamos que, no sé, voy a poner un ejemplo muy simple, que la chía es buena, y ahí estamos tomando cantidades grandísimas para la dieta, para cortar el hambre, corte A, que terminan en cosas no muy positivas para la salud. Exacto, y hay personas que hasta hacen la chía, sí la dejan que se haga un gel, y se la comen, se la toman y luego la traen hecha bola en el estómago y le trae complicaciones de salud. Realmente, o sea, no es tanto así. O sea, yo siempre les digo, hay personas que dicen, es que si una cucharada es buena, dosis es mejor. No, tampoco. No, entonces hay que saber la dosis, y eso, pues, lo que mencionabas hace rato de la homeopatía. O sea, ¿él realmente funciona? Claro que sí, y es muy buena, pero el que te la dé y que te dé las dosis debe de saber exactamente qué es lo que te está dando y por cuánto tiempo también. Ay, Dios, es que se cuenta que ese es un tema que para mí es como muy complejo, porque ¿cómo yo como paciente puedo saber y confiar que lo que me están dando es lo correcto en dosis, en tiempo, si no cuento como con esa preparación médica, ¿sí sabes? Sí, claro, y uno confía en los médicos. Pero fíjate, ahora yo me doy cuenta, bueno, mucho tiempo después de la Segunda Guerra Mundial fue el boom de la síntesis orgánica, o sea, que se dedicaron a producir antibióticos, insecticidas, etcétera, en el laboratorio, ¿no? Y para hacerlos en grandes cantidades para salvar más vidas. ¿Y qué creó? Pues resistencia en muchas bacterias, en muchos hongos patógenos, etcétera. Y entonces, ¿qué se está haciendo ahora? Volviendo a lo natural.
por ejemplo, en Europa ahorita, como prevención o para tratamiento de niños que tengan conjuntivitis y que tengan algún problema ocular de infección, es la manzanilla. Y nosotros de siempre lo hemos usado, por ejemplo, por lo menos aquí en México, para todo el tecito de manzanilla en los ojos, y ahorita en Alemania lo están usando muchísimo. La compañía BASF, ellos lo están haciendo industrial. Entonces, pues nosotros siempre lo hemos hecho. O un tecito de canela, ahorita se le están viendo muchísimas propiedades a la canela, entonces realmente estamos volviendo a lo natural. Hay una estadística que dice que a partir del año del 2000, 2005 por ahí, ya más del 70% de los productos que se están adicionando a la farmacéutica son de origen natural, o sea, tanto vegetal como de bacterias o de hongos. Igual en la cosmética está pasando también como mucho este fenómeno donde ya tantos químicos que están procesadas, pues claro, yo estoy segura que todo el mundo sabíamos que no era lo mejor, nos dan un resultado muy bonito, pero no es lo mejor. Sí. Y hay como también muchas líneas naturistas en ese sentido, ¿no? Mucho, y ahorita pues lo que se le está dando mucho auge es precisamente los antioxidantes, los antocianos, los pigmentos de las, por ejemplo, la granada, la jamaica, los berries y todo eso. Tienen antioxidantes, entonces ahora muchas de las compañías cosméticas la están poniendo en las maquillaje, en los labiales y todo eso, porque evitan el envejecimiento. Fíjate, yo estaba viendo como ahorita como un auge muy grande en la gente que está consumiendo el resveratrol. Ah, sí. Que le están atribuyendo que es como buenísimo para mantener la juventud. El resveratrol, más que nada, bueno, hay pruebas ya científicas, se ha probado contra glioblastoma, que es un cáncer muy agresivo cerebral, y funciona, o sea, inhibe que crezca más el tumor y que aparte tenga metástasis, o sea, que se vaya a otras partes del cuerpo. El resveratrol es bueno, pero volvemos a lo mismo, o sea, te lo venden en pastillas. Yo lo que les recomiendo siempre a mis alumnos y en mi vida personal y a mis hijos es, si te vas a comer una uva, el resveratrol está en las semillas principalmente. Cómete la uva y mastica las semillas, o sea, muérdelas aunque te sepan un poquito amargas, pero estás comiendo el resveratrol natural. Claro, y se las quitamos, ¿no? Sí, quitamos o les quita la cáscara. Como entonces, mucho les quitamos la magia. Fíjate, dentro de lo que habíamos como hablado, íbamos a hablar como dentro de la farmacéutica de las estatinas. Ay, ese tema me encanta. Las estatinas son compuestos químicos que te reducen el colesterol. Te reducen el colesterol. De hecho, ya hay mucho en cualquier compañía como forma de lovastatina, pravastatina, arvastatina para las personas que tienen el colesterol alto. Pero, bueno, nosotros hicimos un trabajo con un hongo que aislamos de los pasillos ahí de la escuela, El hongo se llama Aspergillus tertius, es un hongo natural del suelo, y entonces con el polvito que hay en la escuela pusimos varios lugares donde colectarlo, creció, lo aislamos, lo identificamos, etcétera. Ese hongo está comprobado que produce lovastatina. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta que sí era efectivo? Bueno, pues lo aislamos y estuvimos probando hasta que apareció la lovastatina. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tiene esto? Todos nuestros organismos, todos los seres vivos, tenemos una ruta, le llamamos ruta metabólica, para que lo que ingerimos se convierta en esteroles, ¿sí? Y los esteroles en nosotros es colesterol. Okay. En los hongos se llama ergosterol. Okay. Pero todos necesitamos colesterol, todos. O sea, eso que te pongan en el pan, 0 colesterol, pues sí, el pan no va a traer colesterol. Lo que tú ingieras del pan, tu organismo lo va a convertir en colesterol. Ay, qué tramposos. Sí, la verdad, o sea, yo a veces veo que dicen 0 colesterol, y yo, pues claro que no trae colesterol. Tenemos una ruta metabólica que se llama del mevalonato, así se llama la ruta. Entonces, eso, todos necesitamos el colesterol, ¿por qué? Porque cada una de nuestras células tiene colesterol en su membrana plasmática y la necesitamos. Es vital. Es vital, ¿también para qué? Es la estructura o sería como la columna vertebral de todas las hormonas, el colesterol. Las hormonas sexuales, entonces se necesita. La gente que consume en exceso, no nada más grasa, azúcares, los azúcares que tu cuerpo no utiliza se convierte en grasa y eso invariablemente se va a convertir en colesterol, ¿sí? Claro.
Entonces, hay gente que dice, pues a mí yo ni como manteca, No, es que no necesariamente. Pero claro, el chocolate aquí, el tamarindo los dulces, o sea, la energía que no gastas de la glucosa se convierte en colesterol. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Ya se sabe que hay hongos como que te digo, el Aspergillus tertius y otros tantos que producen la lovastatina, y la lovastatina o las estatinas en general actúan sobre un punto álgido de la ruta del mevalоnato y no permiten que se llegue hasta el colesterol. Ok. Entonces, sí se necesita, pero no las cantidades que mucha gente lo puede tener por el exceso en los azúcares o quizás en algunas grasas también. Ok, y el colesterol, pero ya ves que esta distinción entre el bueno y el malo. Más que nada tiene que ver con los triglicéridos, qué tan pesados sean o qué tan ligeros. Okay. Aquí es al revés, los que son muy ligeros, como no se van con la corriente, se quedan pegados en las venas. Okay. Los triglicéridos más ligeros son los más peligrosos. Sí, entonces. Y los de alta densidad, pues son los que se van con la corriente de la sangre. Ok. Esos son los que le decimos buenos y malos, pero realmente son más que nada, los triglicéridos son los precursores para llegar al colesterol. Súper, miren, yo aquí traigo mi acordeón porque eso está súper como especializado. Tenemos por aquí en la lista los ácidos micofenólicos. Micofenólicos. Los ácidos micofenólicos, bueno, cuando el hombre se da cuenta que puede trasplantar un órgano de un ser muerto o hasta de un ser vivo a otro, el sistema inmunológico del que fue trasplantado empieza a atacar a ese nuevo órgano que le acaban de trasplantar. Entonces, se buscaron maneras para que el sistema inmunológico, como le decimos, se deprime o hacerlo que no esté tan activo, para que no dañe el órgano que se acaba de trasplantar. Claro, porque si a mí me están poniendo, no sé, un riñón que no es mío, mi cuerpo va a decir, no, esto no lo conozco, es extraño, y lo empieza a atacar, y luego te lo acaban de poner, pues tienes que protegerlo. Entonces, hay inmunomoduladores que se te dan. Sí, entonces hay ciclosporinas, hay de diferentes tipos, y uno de ellos son los ácidos micofenólicos, que lo produce un hongo ambiental que se llama Bisoclamis, y entonces muchos de los inmunomoduladores que se hacían antes era de síntesis orgánica, ahora los están extrayendo de hongos. Ok, ¿eso mismo funciona cuando te haces un implante mamario? Sí, o cuando es una persona muy alérgica, o personas que tienen, por ejemplo, la psoriasis. Hay una psoriasis que es hereditaria y tu sistema inmunológico pierde el control y hasta las propias células de tu piel las desconoce. Okay. Entonces hay que bajarle un poquito a que el sistema inmunológico no esté tan acelerado y se les da ese tipo de sustancias químicas, ciclosporinas, ácidos micofenólicos. De hecho, las ciclosporinas también se extraen de otros hongos. Ok, fíjate, toda esta aplicación farmacéutica yo siento que a veces no la alcanzamos a ver. Tenemos también los antitumorales, que por ahí tienes una historia, vamos a ver este tema, y hay una historia muy padre personal. El premio. Sí, bueno, ahorita nos acaban de dar el premio Chihuahua en el área de ciencias biológicas a mi tesista de doctorado, a los otros 2 investigadores y a mí. Utilizamos fitoquímicos extraídos de la granada y de la jamaica contra líneas celulares de cáncer de mama, y está funcionando maravillosamente bien. Y por ejemplo, ¿qué significa esto? Si esto sigue funcionando así, ¿qué implicación tendría como en el área de la medicina y la salud? Importantes por 2 causas. Primero, porque ahorita el cáncer cada vez lo estamos viendo más, y no nada más que sea por líneas en cuanto a predisposición hereditaria, sino también por el ambiente, ¿verdad? O sea, todo lo que estamos contaminados exacerba o predispone a que tengas un cáncer. Pero normalmente la extracción de algunos compuestos de las plantas, que le llamamos fitoquímicos, se hacen con solventes muy fuertes, y a veces esos solventes son más dañinos que el cáncer mismo, o a veces esa quimioterapia pone al paciente muy mal porque no nada más ataca a las células cancerígenas, sino también a las células buenas del paciente. Nosotros lo que estamos haciendo es utilizando, le llaman solventes eutécticos, o sea, solventes que no son agresivos. Con esos solventes extraemos las sustancias químicas importantes, que son las antitumorales, y aplicándolas a las células, las tenemos, claro, en laboratorio, líneas celulares de cáncer,
también les ponemos los solventes y el solvente no le está haciendo daño. O sea, sería una alternativa para la quimioterapia y que no sea más el daño que le haga a la persona, que sea exclusivamente hacia las células tumorales. Una pregunta, ¿eso también impactaría en el costo del tratamiento de una persona? Sí, impactaría de manera benéfica. Sí, claro, o sea, porque reduciría el costo. Reduciría los costos porque los solventes eutécticos son más baratos. Ok. Sí. Fíjate que, o sea, qué increíble que pudiéramos de un hongo sacar un antitumoral. Sí, y yo hace rato te comentaba de uno de los que ya tiene muchos años en el comercio, que ya está aprobado por la FDA, se vende en todo el mundo, se vende aquí en México, que se llama Paclitaxel. Es un compuesto que se extraía, bueno, se extrae todavía, de un pino que se da más acá hacia el Pacífico, hacia el norte de Estados Unidos. Y entonces se dieron cuenta que se producía este compuesto que le llaman triterpenoides, un compuesto un poquito complejo, pero muy efectivo contra las células cancerígenas. El efecto que tiene más que nada es evitar que se diseminen, o sea, inhibe el que las células estén en constante división, o sea, ataca a células que están en constante división y esas son las tumorales. Nuestras células no se dividen tan rápidamente. Okay. Entonces, y también inhibe lo que le llaman angiogénesis, o sea, cuando empiezan a crecer demasiado unas células tumorales, las mismas células tumorales hacen que los vasos sanguíneos se hagan más capilares para que lo alimenten al tumor. Ok, para que le lleven más comida. Mucha de la quimioterapia es para inhibir la angiogénesis. Entonces, muchos de estos compuestos que hemos encontrado, pues, evitan eso, la angiogénesis y la diseminación de las células tumorales. Entonces, cuando estuvieron trabajando con este compuesto que se llama Taxol, pues empezaron a quitar árboles y árboles y árboles, es un pino, y empezaron a decir, oigan, no, ya nos estamos acabando el pino y tarda mucho en crecer, o sea, ¿qué hacemos? Muchísimo. Se dieron cuenta que dentro del pino hay hongos endófitos, y uno de los hongos principales se llama Coletotrichum. Entonces ya lo pusieron en el laboratorio y se dieron cuenta que produce mucho Taxol, igual que la planta. Entonces aquí la pregunta es, ¿muchas de las plantas medicinales son per se las que te curan o los hongos que están dentro de ellas? Ah, ok, es una pregunta súper padre que sí. que pones en la mesa. Claro, no, y ya se están, cada vez antes se pensaba que las plantas por dentro eran estériles, que no tenían ni bacterias ni hongos, y ahora ya sabemos que sí. Y que les ayudan. De hecho, hay un artículo que me gusta mucho desde un autor de Estados Unidos, del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El título del artículo dice, 400 millones de años y aún las plantas no pueden vivir por sí mismas. Tienen que estar asociadas con los hongos, porque les ayudan a alimentarse, así como nosotros. Tienen la misma función. Uh-huh. Sí. Y pasando de como estas partes estrictamente farmacéuticas, como la parte un poco más recreativa, que no estoy diciendo que esté bien, pero hay hongos, ¿cómo le llaman? Psicotrópicos, ¿verdad? Psicotrópicos, pues bueno. Psicotrópicos y psicodélicos es lo mismo. Sí, es lo mismo. Lo que pasa es que como afectan la psique, por eso son psicodélicos, o sea, la psicodelia o los hongos psicodélicos, como les llaman, es que la gente sentía que podía tocar los colores. Por eso la ropa sé que es así con colores así muy, que dices tú, ay, hasta me marea. Que le dicen, está muy psicodélica tu ropa o algo así, eso quiere decir, o sea, te afecta la mente y sientes que hasta como que te brinca, te baila. Realmente es ese tipo de sustancias que tienen muchos hongos, que son alcaloides, afecta directamente la psique. Entonces ves cosas que no hay o simplemente te ayuda a hacer conexiones, o sea, porque realmente no son tan malos, o sea. Era justo mi pregunta, o sea. Sí. Tú pues, diste una premisa de que la cantidad era como el problema, ¿no? Uh-huh. Una cantidad moderada de estos hongos psicodélicos puede llegar a ser positiva para la salud, porque claro, hay mucha creencia de que los ayahuascas, que está el sapo, todos estos hongos, el peyote, bueno, no sé si el peyote está como dentro de los hongos, pero. No, son cactáceas, es una cactácea. Pero hay como esta creencia de que, bueno, te va abriendo zonas del cerebro, ¿no? Y como del otro lado está así como que el mal uso, pues también te puede dañar considerablemente. Claro que sí. Por ejemplo, en el caso de la psilocibina, el DMT, que es el de metiltriptamina, ese es un compuesto que también le dicen la molécula de la muerte. ¿Por qué? Porque
tú no sabes si de herencia o de manera congénita alguna de las venas de tu cerebro son más angostas de lo normal y que toda tu vida has vivido bien así y un día llegas a probarla. ¿En qué se encuentra esa sustancia? El DMT lo puedes encontrar en hongos, lo puedes encontrar en muchas sustancias, que es parte del alcaloide de la psilocibina de los hongos. Y tú no sepas que realmente tienes algún problema ya en tu sistema circulatorio, en tus venas, por herencia o desde que naciste y nunca te ha dado ningún problema. Que pruebes el DMT o alguna... Que pruebes, fíjate. Que lo pruebes y puede que sean dosis pequeñas, tú no sabes qué reacción va a tener tu cerebro. Ese es el problema. Ok. Por eso cuando se dice que se le da tratamiento a personas que empezaron a tener problema mal del Parkinson o de algún tipo de demencia o alguna dificultad para psicomotricidad o lo que sea, que les empiezan a dar dosis, tiene que ser un médico, tiene que ser un neurólogo, o sea, tiene que ser gente especializada y en una dosis y luego se lo ponen y se sientan con él las horas y lo están observando, o sea, no te lo dan y te vete a tu casa. ¿Sí? Claro, no un chamán, no un gurú. Ajá, sí. Ok. Sí, pero de que sirve, sí, porque te ayuda a tener las conexiones cerebrales de manera más rápida y de manera correcta, de tal manera que puedas pensar con facilidad, puedas tener una agudeza mental, analítica, ¿sí? Y entonces es mucha de las bases que tienen, por ejemplo, para las personas que tienen TDA o déficit de atención, el Ritalin y todo eso, que es metilfenidato, es que las conexiones cerebrales vayan hacia un propósito, o sea, que no divague y esté focalizado. Dentro de esta categoría hay algunos que tú dirías, por ningún motivo pruebes X, Y, Z, o el riesgo es súper alto con estas sustancias. El riesgo es alto por la dosis, por la cantidad y el tiempo que se esté utilizando. Ok. Más que nada. Entonces, tú dirías que podríamos considerar, voy a entrecomillar seguro, probar algunas cosas. Sí. En dosis muy pequeñas. Dosis pequeñas y pues ahí sí casi me atrevería que sería con personas que estén en el área médica, o sea, que... De hecho hay una serie de Netflix sobre ese tema, ¿no? Sí. Que habla como justamente de los hongos maravillosos, el mundo fantástico de los hongos, exactamente. Exacto. Sí, así es. Y hay muchos, o sea, ahorita estamos hablando de la psilocibina porque... El psilocybe cubensis, que hablamos del mono drogado, y tenemos el psilocybe mexicana. Hay varios típicos propios de México, que eran los que usaba María Sabina, la diosa de los hongos, y que venía mucha gente de todo el mundo a visitarla, entre ellas los Beatles, dicen que vinieron grandes gobernantes de Europa y de Estados Unidos a visitarla, porque ella entraba, así les decía, ella entraba en trance. Y no es porque les adivinara el futuro ni nada, sino que simplemente ellos cuando probaban lo que ella les daba, porque era de diferentes hongos, tenían una claridad mental y podían ser, o sea, en un ratito escribir una canción, etcétera. Entonces, por eso los Beatles venían seguido con ella. De hecho, en una de sus canciones querían poner lo del LSD, que es de la ergotamina, y no les permitieron, entonces él hicieron la canción de Lucy in the Sky with Diamonds y va implícito el LSD, porque si te fijas en la letra de la canción dice árboles de mandarina que chorrean y que, o sea, toda la canción es así como algo fantástico. Es eso, precisamente, Lucy in the Sky with Diamonds es el LSD. Wow. Que ellos lo tomaban para poder escribir canciones, hacer la letra, o sea, la música y muchos lo usaron y lo siguen utilizando. Pero hay algunos que sean como más, que tengan como esta propensión a hacerte, que sean adictivos. También depende mucho de la persona, o sea, personas que abusen de esto y que aparte tengan un problema de déficit de atención. Muchas de las personas que tengan esto, te lo digo porque mi hijo menor eso tiene y el tiempo que me le dieron medicamento, me dijo el doctor, no le dé sustancias como el café, Coca-Cola, porque con mucha facilidad se enganchan. Entonces, tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien si consume ese tipo de sustancias, porque unos se enganchan y otros dicen, ya me gustó, sí lo probé, y a otra cosa, sí. Sí, por ahí estaba leyendo el libro de la dopamina y nos habla como un poco de la droga y cómo no tenemos este contrapeso, ¿no? Dicen, al ser humano le gusta mucho comer, le genera esta sustancia, pero
te llega la saciedad y se acaba, ¿no? O sea, como que cae el círculo. Pero el problema es con cosas que son como ajenas. Así es, y que tu cerebro no tiene una línea base, así le decimos, o sea, ¿cuánto se tiene que producir? Esa es la línea base, pero entonces si tú empiezas a abusar de ese tipo de sustancias, ya sea de hongos o de otros, esa línea base empieza a subir, y cuando lo dejas de tomar, pues tu línea base era acá y ahora está acá, entonces el bajón, por eso es la depresión, el que se sientan vacíos, o sea, es eso, precisamente su línea base quedó ya muy alta. Ok, bueno, y pasando de eso, vamos a brincarnos a los antibióticos. Los antibióticos, bueno, pues nosotros ahora ya sabemos que los producen y ahora el humano tenemos más equipo más sofisticado, ¿verdad? Analítico para saber qué compuestos son, qué estructura química tienen, cómo pueden funcionar dentro de la célula, qué beneficio podemos obtener de ellos. Pero eso se da de manera natural en cualquier parte del mundo, en el suelo, en las plantas. ¿Por qué? Porque siempre están peleando por tener donde viven, en el nicho en el que viven. Hongos que viven en el suelo pelean contra bacterias para alimento, para el espacio, le llamamos competencia por espacio-nutrientes. Entonces, hay hongos que producen muchos antibióticos para matar a bacterias que están ocupando su nicho o se están comiendo sus alimentos. Okay, y hay bacterias que también hacen lo mismo contra los hongos. ¿Cómo nosotros sabemos ahora esto? El ejemplo más típico fue pues Alexander Fleming, ¿verdad? Que fue el descubridor de la penicilina. Él tiene un cultivo de una bacteria y se le contaminó con un hongo. Pero entonces al día siguiente que ve su cultivo, primero dice Chihuahua, no dijo Chihuahua, dijo se me contaminó, pero se dio cuenta que ese hongo que estaba de contaminante no dejó crecer a la bacteria que es patógena para el humano. Entonces eso le llamamos serendipia. Pero, ay, qué bonito nombre. Sí, ¿verdad? Serendipia. Y les digo, hay mucha gente que dice, ay, pues es que por suerte, hay que suertudo. No. Hay que ser suficientemente inteligente para saber que es algo nuevo y que lo puedes utilizar. Y eso es lo que hizo Alexander Fleming. O sea, dijo, esto que está aquí, que fue una contaminación indeseable, no dejó crecer a la bacteria patógena. Pues, ¿qué produce? ¿Qué hace? Y entonces lo empezó a analizar y por eso le pusieron el nombre de penicilina, porque el hongo se llama penicillium. Que en latín quiere decir pincelito, tiene forma como de un pincelito el hongo. Entonces le puso penicilina. Y a partir de ahí se dieron cuenta que había una guerra entre los microorganismos. Entonces ahora hay que ver si hay bacterias que también matan a los hongos y cuántos más hongos matan bacterias. Y entonces ahí se dio todo un área de búsqueda de nuevos antibióticos. Y tanto los hongos como las bacterias producen montones. Casi todos los que utilizamos de antibióticos son extraídos de ellos. Streptomicina, gentamicina, oxitetraciclina, novobiosina, anfotericina, son extraídos de bacterias y hongos del suelo. Mucha gente le tiene temor a los antibióticos. Es que, bueno, vamos a hacer aquí dos reflexiones. Primero, ¿son buenos? Vaya que sí, y los necesitamos también. ¿Qué es lo malo? Volvemos a la dosis. O sea, si a mí el doctor me da un antibiótico porque me duele la garganta y me lo da por 7 días a cada 8 horas y yo digo, ay no, ya me voy a dormir, mañana me tomo la dosis de ahorita de la noche, yo ya rompí ese ciclo porque el antibiótico empezó a matar un porcentaje de las bacterias y luego a las 8 horas, las otras que ya querían revivir las vuelve a matar. Pero entonces si yo no sigo la dosis que me dio cada 8 horas y luego digo al tercer día, ya me siento bien, ya no me la voy a tomar, voy a dejar las pocas bacterias que sí quedaron vivas, ya les di un poco de resistencia porque ya estuvieron en contacto con ese antibiótico. Sí, pero ya se cuenta que eso que tú dices, no sé la audiencia, yo soy pero buenísima para decir, ya me siento perfecto. Ya no me lo tomo. Ya no me lo tomo porque mi cuerpo no necesita tanto antibiótico. Y no, realmente sí son buenos, pero el tiempo, la dosis, aunque ya te sientas bien. Entonces, ¿qué hemos creado nosotros mismos los humanos? Que tengan más resistencia. Claro, y fíjate, por ejemplo, mi generación, yo la que yo represento, a mí cuando estaba niña, o sea, sin receta médica ni nada, me daban así de que, no, que se tome, no sé, 1000 miligramos, sí. 2 de penicilina, sí. Y luego ya en la noche una y ya después una, pero yo me acuerdo que me tomaba así cuando recién me enfermaba, 2 pastillas de 500 miligramos, y luego ya las demás, ¿no? Y de allá viene cuando te obligan a tener receta,
que se va quitando como esa cultura de antes, ¿no? Y que pues, usábamos los antibióticos a diestra y siniestra. De manera indiscriminada, y sobre todo te dolía la garganta, ¿y cómo sabías si era bacteriano o viral? Te daban un antibiótico contra bacterias y era viral, entonces no le hacía nada al virus. Entonces ahí es esa complejidad de que no entendemos que hay que ir al médico. ¿Sí? Hay que ir al médico. Hay que ir al médico, eso es definitivo. Pero de que son buenos los antibióticos, lo son. Lo que hemos forzado nosotros mismos es hacer superbacterias y superhongos resistentes. Entonces ahora la guerra en buscar cada vez más antimicóticos y antibacterianos más potentes y más potentes. Y entonces, pues ahorita ya la síntesis orgánica está saturada. Entonces, ¿qué se está buscando? Otra vez, bacterias y hongos del suelo. ¿Qué antibióticos se están produciendo para defenderse en el suelo? Y entonces empezar a aislarlos y a purificarlos. Ok. Por ejemplo, ahora yo que tengo un bebé, el pediatra me dice, no, y es que ya la pediatría ya no está utilizando los antibióticos hasta que tengan por lo menos 2 años. Sí, porque mucho del antibiótico no nada más va a matar a la bacteria o al hongo que tenga el bebé, sino también su microbiota intestinal que apenas está madurando. Ok, es un proceso importante. Sí, por eso a veces cuando hay una infección grave, por ejemplo, de una salmonelosis, ¿no? Te dan antibióticos muy fuertes y luego te dan cápsulas de probióticos o de levaduras para medio regenerar la microbiota que se perdió, porque el antibiótico que ingeriste no fue así, tú eres una bacteria patógena, a ti. No, o sea, ataca a todas. Claro. Fíjate, que es que a mí me ha parecido fascinante, o sea, me tiene sorprendida este tema, todo lo que me ha gustado esta conversación. Mira, cuando estábamos fuera de cámara estábamos hablando de que ya, como la gente ya está buscando mucho estos remedios naturales de los tés, de, no sé, poner miel con ajo y cebollas y todas estas cosas. ¿Cuál sería tu recomendación en ese sentido? Bueno, más que nada, o sea, sí consumir mucho de lo que les llamamos antiinflamatorios, que vendría siendo ahorita que decíamos la cúrcuma, el jengibre, hierbabuena. Yo el orégano le tengo una fe ciega, como no tengas una idea, lo hemos probado contra hongos y contra bacterias y los componentes del orégano los hemos aislado. Se llama timol y carbatrol y son súper efectivos para muchísimas cosas, hasta para desinflamar. Un tecito de orégano. Como un tecito de orégano, hasta el orégano, ya ves cuando uno lo presiona que te deja el olor, ese es el aceite, te lo puedes poner aquí, está para el dolor de cabeza, o sea, todo eso que dicen, la aromaterapia, son puras charras, ¿no? Efectivamente, o sea, sí funcionan los aceites. Ahora, yo lo recomendaría es, por ejemplo, uvas, comérselas enteras sin quitarle las semillas. Yo la naranja, por ejemplo, todas las cáscaras de los cítricos, sobre todo de la toronja y de la naranja, tienen unos compuestos que se llaman flavonoides, que son antiinflamatorios. Y te los dan ya de manera medicada, que se llama hesperidina, para desinflamar las varices. Wow. Entonces, si te vas a comer yo me como la toronja completa, no que el gajito y que no me la como completa. Con todo y cáscara. La cáscara la muerdo sí, o sea, no me la como completa, a veces nada más le trato de sacar lo más que pueda. Okay. O sea, mis hijos me ven, me hacen así caras me dice un hijo, yo no puedo verte comer toronja. Las naranjas sí casi me como la cáscara completa, ¿sí? Todo eso es benéfico. Lo mejor, benéfico, sí. Y lo menos de hacer mezclas con azúcares, por ejemplo. Que se compran, una amiga me dice, ya seguí tu consejo de la granada, que es buenísima para todos, sí, es muy buena. Pero se compran los jugos de marcas comerciales que traen un chorro de azúcar y lo trae así con letras chiquititas. Este producto trae 2% de jugo natural, pues, y todo lo demás es agua y azúcar. Entonces muchos de los azúcares inhiben la actividad que nosotros estamos buscando de antioxidante, de antiinflamatorio. Claro, o sea, yo desprendiendo de lo que tú me dices, el consejo sería que si te vas a comer quieres granada y los beneficios, que te comas la granada y no el jugo y nada de esas cosas. O comprarla y tú hacer tu propio jugo, pero no comprarlo industrializado. Okay. Y no porque traigan conservadores, sino que simplemente le adicionan mucho azúcar. Okay. Porque la mayoría de los antioxidantes que consumimos, las fresas no son dulces.
No. Bueno, en temporada sí, ¿no? Pues sí, pero más bien su pH es ácido, entonces ni las fresas, ni las zarzamoras, ni las frambuesas son dulces, dulces, dulces. Y ya si las comes en fresco, perfecto, pero si ya lo compras industrializado, le adicionan azúcar. O a veces le adicionas ácido cítrico para que tenga ese sabor acidulado. Ok. Pues mejor consúmelas en fresco. Así de fácil, ¿verdad? Así de fácil, exactamente. Ok. Bueno, pues mira, ya estamos sobre tiempo. Me ha encantado, te he disfrutado enormemente, he disfrutado muchísimo el episodio. No sé si hay algo que estamos dejando fuera. Obviamente estamos dejando un universo fuera, pero algo que te gustaría compartir antes de cerrar. Sí, claro que sí. Hay algunos hongos que se empezaron a usar en China, como es que le dicen la leche del tigre. Son hongos pequeñitos blancos, los presionan y como sale una leche, le dicen la leche del tigre porque aparte da mucha vigorosidad a la persona que lo consume. Pero hay otro que se llama Ganoderma lucidum, y el Ganoderma es maravilloso porque crece en todo el mundo. Tenemos aquí en la Sierra de Chihuahua, hay en todas partes. El Ganoderma está comprobado que tiene una gran cantidad de azúcares, polisacáridos, los azúcares dulces, azúcares en general, que inhiben la propagación de tumores, por ejemplo, y tienen compuestos similares al Taxol, que son triterpenoides, que inhiben también que se disemine y que se crezca más el tumor. Pues el Ganoderma, hay una compañía en Nueva Zelanda que lo empezó a vender, así se llama Ganopoli, de Ganoderma con polisacáridos, en pastillas, en polvo, etc. Entonces empezaron a salir muchos más artículos científicos comprobado que muchos tipos de cáncer los disminuyen o no dejan que se propague o como que dejan que el tumor ya no crezca más. Entonces, pues claro que el Ganoderma se da en todo México. ¿Y qué empezaron a hacer? El hongo michoacano, y que te lo venden para todo. Te dicen que te quita manchas, muchas cosas. Sí es muy bueno el Ganoderma, pero te lo venden en polvo. ¿Quién te garantiza que lo que te están metiendo en polvo es Ganoderma? Bueno, nadie en México, menos, no. Discúlpame. Entonces, es difícil de extraer y todo eso, entonces te venden 1 litro de jugo de Ganoderma, te venden hasta, porque le dicen Reiki, es el famoso Reiki, el hongo Reiki, te lo venden con café, en polvo, para hacer un café termogénico para que bajes de peso. O sea, cierto que el hongo tiene, ahora sí que muchísimas propiedades, no nada más contra el cáncer, contra muchas. Pero la procedencia. La procedencia no la sabes, entonces yo sí, aquí sí como comercial o como advertencia al público es, no todo lo que compren que digan que trae el hongo Reiki o que trae el Ganoderma es cierto, porque si fuera así los productos serían muy caros, y si hay unos que los venden muy caros y no traen el hongo, entonces, pero el Ganoderma si va y se cosecha y se corta y se guisa o algo, es buenísimo. Ok. Es comestible. Y el de la leche de tigre, ese, bueno, pues no tenemos acceso, ¿verdad? No, y en Asia se vende mucho, se vende muchísimo en las tiendas naturistas de ellos, se vende mucho. Pero se vende como por pieza, o sea... Se vende por pieza, pero muy caro. Ok. Hay otro que también que se llama, le dicen el Viagra del Himalaya, no es porque tenga ese efecto como Viagra, sino que la gente que lo consume se ha comprobado que es muy longeva, casi no tiene enfermedades. Ese hongo se llama Cordyceps, que es como el de la serie esa de The Last of Us. Ese Cordyceps crece en las orugas que están enterradas en el suelo, y entonces nada más sale el honguito tantito así y lo colectan, pero nada más se da en zonas muy frías del Himalaya, y han hecho una devastación de ese hongo. O sea, por primera vez oigo que un hongo está en peligro de extinción. Entonces en Estados Unidos lo que hicieron fue llevarse el hongo y reproducirlo en California. Pero ya se sabe, también se les ha hecho estudios y te lo venden en polvo, no tiene las mismas propiedades que el que crece en frío en el campo. Pero hay hasta un especial de la BBC de Londres, así se llama, el Viagra del Himalaya, así se llama el documental, y te dice todo el proceso que llevan y que te venden en miles de dólares los kilos del Cordyceps. Okay. Y se muele y se pone en las ensaladas, en la comida, y sí es muy bueno, pero pues tampoco. Ok, pues mira, en este tema de los microorganismos, de los hongos, hay que tener mucha prudencia, hay que hacer mucha investigación, hay que desconfiar, siento yo un poco, así como decías tú,
bueno, de dónde viene, cómo se procesó, qué le adicionaron, qué le quitaron, porque bueno, están susceptibles a muchas manipulaciones y el marketing que hay alrededor de ciertos productos, pues no necesariamente pues es lo más cierto, ¿no? No, lo más cierto. Lo que sí me gustaría compartirles es que pues el mexicano, nuestra base de alimentación mucho es el maíz, ¿verdad? En miles de presentaciones. Nosotros para tener una buena alimentación requerimos pues un tipo de moléculas que les llamamos aminoácidos que están en las proteínas, entonces por eso hay que comer carne roja, o sea, etcétera. También los vegetales tienen esos aminoácidos, pero hay 20 aminoácidos muy importantes que nosotros no los producimos y los tenemos que ingerir. Okay. Entonces se les llaman 20 aminoácidos esenciales porque los tenemos que ingerir. Entonces de esos 20, el maíz tiene 19. Okay. Nomás le falta la lisina, ¿sí? Entonces si tú te comes una quesadilla, una tortilla, tienes 19 de los 20 aminoácidos esenciales. Ahora no sé si has visto el huitlacoche, que es el hongo negro que le crece a la mazorca de maíz. El huitlacoche lo que tiene muchísimo es lisina. Ok. Entonces, ¿quieres un alimento completo? Cómete una quesadilla de huitlacoche. Ok. Me encanta esto. Y es baratísimo el huitlacoche. Y aquí lo conseguimos, de hecho. Sí, en las tiendas te lo venden en las cajitas así, cuestan 29 pesos. Ok. Lo fríes con cebollita y ahora le haces quesadillas, claro, ¿verdad? Con queso. Pero la tortilla de maíz, al maíz le falta la lisina y el huitlacoche lo tiene para regalar. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Te agradecemos enormemente tu tiempo, tu disposición, todo lo que nos compartes. ¿Dónde te podemos encontrar? Si alguien dice, oye, me interesa más este tema de los hongos o yo quisiera, no sé, unirme al equipo de investigación, si alguna persona o tú tienes muchos alumnos, ¿dónde más te pueden encontrar? Bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí estoy, ahí casi vivo, me encanta estar en mi laboratorio, pero, o sea, realmente como redes sociales como tales no tengo mi Facebook normal, Laila Muñoz, con Y, Laila, pero no tengo, o sea, realmente a nivel de investigación tenemos lo que le llamamos las redes sociales como el ResearchGate, el ORCID, que ahí ponen mi nombre y entonces les aparecen mis publicaciones, los artículos científicos que tengo, los capítulos del libro y cosas así, pero realmente como una red social donde yo me publicite o algo, pues no, realmente no, pero en la Facultad de Ciencias Químicas me pueden encontrar, hay varias secundarias y los bachilleres cada vez me invitan a dar pláticas, o van al laboratorio, piden una cita y les hago todo un recorrido y les explico los hongos y luego los dejo ver al microscopio y les explico cosas ahí mismo en el laboratorio. Padrísimo, Laila. Pues bueno, este tema para mí queda para más, sobre todo como los químicos, los hongos y todas estas cosas a las que tenemos acceso, ¿no? Como, como nos decías, como el huitlacoche, como la canela, como aquí donde hay muchísimas cosas que cualquier ama de casa pudiera usar. Claro. Decir, oye, me duele la garganta, voy a hacer esto, voy a tomar un tecito de orégano. Yo el orégano no lo dejo por nada. Y el clavo de olor. Ah, mira, el clavo de olor, aparte de que es analgésico, ya ves que te lo ponen, por ejemplo, cuando tienes un dolor de muela, dicen ponte un clavito y te duerme, ¿eh? Sientes que hasta te quema. Duerme, es analgésico, quita el dolor y aparte el compuesto que tiene que se llama eugenol es antibacteriano y antimicótico. O sea, mata bacterias y mata hongos. Bueno, Laila, pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos, nos vemos en un episodio siguiente, etiqueten a alguien a quien le pueda gustar y bueno, síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias. Bye.